El día comenzó como cualquier otro, con el cielo cubierto por una capa gris que parecía reflejar el cansancio del mundo. En la ciudad, la gente caminaba deprisa, con la mirada baja y los hombros encogidos, como si cada uno llevara una carga invisible. Las noticias de las últimas semanas habían sido duras: conflictos, desconfianza, palabras dichas con rabia que habían levantado muros entre vecinos, entre comunidades, incluso entre familias. En medio de ese ambiente denso, nadie esperaba que algo distinto ocurriera, mucho menos algo que cambiara la forma en que las personas se miraban entre sí. Sin embargo, aquel día, sin anuncios ni promesas, la humanidad empezó a ganar una pequeña batalla que llevaba años perdiendo. En una plaza antigua, donde las piedras del suelo guardaban la memoria de generaciones, se encontraba un hombre mayor sentado en un banco. Su abrigo estaba gastado y sus manos temblaban ligeramente, no solo por el frío, sino por la edad. A su alrededor la gente pasaba sin detenerse, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. El hombre observaba los rostros apresurados con una mezcla de tristeza y esperanza, como si aún creyera que algo bueno podía surgir en medio de tanta prisa. Cuando intentó levantarse para irse, sus piernas no respondieron y cayó lentamente al suelo, sin un golpe fuerte pero con la dignidad herida. Algunos lo miraron de reojo. Otros fingieron no verlo, temerosos de involucrarse, de llegar tarde a sus compromisos, de cargar con un problema que no era suyo. Fue entonces cuando una joven se detuvo. No llevaba nada que la distinguiera especialmente, solo una mochila sencilla y un gesto cansado, pero en sus ojos había algo distinto. Se acercó sin pensar demasiado, como si su cuerpo hubiera decidido antes que su mente. Se agachó junto al hombre, le habló con suavidad y le ofreció su ayuda. Mientras intentaba levantarlo, otras personas comenzaron a mirar con más atención. Un hombre de mediana edad se acercó para sostener el otro brazo. Una mujer ofreció una botella de agua. Alguien más llamó a un servicio de asistencia. En pocos minutos, aquel banco solitario se convirtió en un pequeño círculo de cooperación, donde desconocidos compartían una preocupación común. El hombre mayor, ya sentado de nuevo, miraba a su alrededor con los ojos húmedos. No lloraba por el dolor físico, sino por la sorpresa de sentirse visto, reconocido como alguien importante. Agradeció con palabras sencillas, pero su voz temblorosa decía mucho más que cualquier discurso. Las personas que lo rodeaban sintieron algo extraño y poderoso, una sensación de conexión que no se experimenta a menudo en la rutina diaria. Algunos sonrieron, otros suspiraron, y varios se quedaron unos segundos más, como si no quisieran romper aquel momento frágil y valioso. La escena fue observada desde lejos por un niño que caminaba de la mano de su madre. El niño preguntó por qué todos ayudaban al abuelo, y la madre, después de pensarlo un instante, respondió que lo hacían porque era lo correcto, porque algún día todos necesitamos ayuda. El niño asintió con seriedad, como si acabara de recibir una lección importante, y esa enseñanza se guardó silenciosamente en su corazón. La humanidad, sin darse cuenta, había ganado un punto más, no en los titulares, sino en la conciencia de quienes presenciaron el acto. Más tarde, en otro punto de la ciudad, un pequeño conflicto amenazaba con escalar. Los conductores discutían acaloradamente después de un choque leve. Sus voces subían de tono, los insultos comenzaban a aparecer, y los curiosos se acercaban esperando un espectáculo. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. De pronto, una mujer mayor se interpuso entre ellos, levantando las manos con calma. No gritó ni ordenó, simplemente habló con firmeza y humanidad, recordándoles que nadie estaba herido, que los daños podían arreglarse, que la rabia solo empeoraría las cosas. Sus palabras, sencillas pero sinceras, fueron apagando el fuego. Los conductores bajaron la voz, se miraron con vergüenza y, finalmente, se dieron la mano. La multitud se dispersó, un poco decepcionada quizá, pero el ambiente quedó más ligero. A lo largo del día, escenas similares se repitieron sin coordinación ni plan. Un vecino compartió comida con una familia necesitada, un grupo de jóvenes limpió un parque abandonado, una enfermera escuchó con paciencia a un paciente solitario más allá de su turno.
Ninguno de estos actos fue extraordinario por sí solo, pero juntos formaban algo más grande, una corriente silenciosa que recorría la ciudad. Era como si, por un momento, la gente hubiera recordado que compartían el mismo espacio, el mismo aire, la misma fragilidad. Al caer la noche, la ciudad no era distinta en apariencia, pero algo había cambiado en su interior. Las luces seguían encendiéndose una a una, los autos continuaban circulando, y las preocupaciones no habían desaparecido. Sin embargo, en muchos corazones había quedado una chispa, una certeza tranquila de que, incluso en tiempos difíciles, la humanidad podía imponerse sobre el miedo y la indiferencia. Ese día no resolvió todos los problemas del mundo, pero demostró que aún existía la capacidad de elegir el bien, incluso cuando nadie estaba mirando. La mañana siguiente llegó con un aire más claro, como si la ciudad hubiera respirado profundamente durante la noche. Las personas despertaron con la misma rutina, pero algunas llevaban consigo el recuerdo de lo ocurrido el día anterior. No era un recuerdo ruidoso ni heroico, sino una sensación persistente de posibilidad. En los cafés, en los autobuses y en las escuelas, se notaba una ligera diferencia en las conversaciones. Menos quejas, más gestos amables, pequeñas sonrisas compartidas sin motivo aparente. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos sentían que algo había comenzado. Decidió cambiar el plan de la clase. En lugar de seguir el libro, pidió a sus alumnos que hablaran sobre un acto de bondad que hubieran visto o recibido. Al principio los niños dudaron, pero poco a poco las historias comenzaron a fluir. Uno habló de cómo un compañero le prestó un lápiz. Otro contó que un vecino ayudó a su madre con las bolsas del mercado. Una niña recordó al hombre de la plaza al que habían ayudado entre todos. La maestra escuchaba con atención, consciente de que aquellas historias, aparentemente pequeñas, estaban formando valores más importantes que cualquier examen. En ese aula la humanidad seguía ganando. En el hospital central, el hombre mayor del banco descansaba en una habitación compartida. No había sufrido lesiones graves, pero los médicos prefirieron observarlo. A su lado, otro paciente lo escuchaba contar una y otra vez lo ocurrido, como si revivirlo le diera fuerza. Cada vez que hablaba de la joven que se detuvo primero, su voz se llenaba de gratitud. El otro paciente, inspirado, decidió llamar a su familia, con la que no hablaba desde hacía años, para intentar reconciliarse. No sabía si lo lograría, pero el simple intento ya era una victoria. Mientras tanto, la joven de la mochila continuaba con su vida sin imaginar el impacto de su gesto. Caminaba hacia su trabajo pensando que solo había hecho lo que cualquiera debería hacer. Sin embargo, esa idea sencilla era precisamente la raíz del cambio. Cuando llegó a su oficina, encontró a un compañero nuevo que parecía perdido. En lugar de ignorarlo, se ofreció a ayudarle, a explicarle los procesos, a hacerlo sentir bienvenido. El compañero, agradecido, prometió hacer lo mismo cuando tuviera la oportunidad. Así, la cadena seguía creciendo, invisible pero firme. Los medios de comunicación no hablaron de aquel día como un evento especial. No hubo titulares sobre la bondad ni reportajes sobre gestos humanos. Y sin embargo, la verdadera transformación no necesitaba cámaras. Se estaba dando en los espacios cotidianos, en las decisiones silenciosas de personas comunes. La humanidad no ganó por un acto grandioso, sino por la suma de miles de elecciones pequeñas, repetidas una y otra vez. Con el paso de los días, no todos los gestos fueron perfectos ni constantes. Hubo discusiones, errores, momentos de egoísmo. Pero algo había cambiado en la forma de enfrentarlos. Más personas se detenían a escuchar antes de juzgar, a ayudar antes de pasar de largo. La memoria de aquel día actuaba como un recordatorio suave pero persistente de lo que era posible cuando se dejaba espacio para la empatía. Un mes después, en la misma plaza, el hombre mayor volvió a sentarse en el banco. Esta vez no estaba solo. A su lado se sentó el niño que lo había visto caer, ahora con una sonrisa tímida. Hablaron de cosas simples, del clima, de los pájaros, de la vida. La madre observaba desde lejos, agradecida.
La plaza seguía siendo la misma, pero las personas que la habitaban ya no lo eran del todo. Habían aprendido, aunque fuera por un instante, a mirarse con humanidad. Así, sin discursos ni celebraciones, quedó claro que aquel había sido el día en que la humanidad ganó. No porque desaparecieran los problemas, sino porque frente a ellos, muchas personas eligieron ser humanas en el sentido más profundo de la palabra. Eligieron cuidar, comprender y compartir. Y mientras esas elecciones continuaran, la victoria, aunque silenciosa, seguiría viva.